Bueno, vuelvo con Damaris Young, la electa, la atleta electa presidenta del Comité Olímpico de Panamá. Y me encanta el nombre de tu nómina, Sueño Olímpico. Porque hablábamos antes de que se cortara la comunicación de qué necesita Panamá. Ella fue pues basquetbolista para volver que un equipo de conjunto llegue a nuestros Juegos Olímpicos. Lo último que llegaron fue esa maravillosa generación de Nito Rivas y de Davis Peralta en aquella pues Olimpiada de México 68. De ahí en adelante no hemos llevado ningún equipo a los Juegos Olímpicos y como le estaba diciendo, lo de Irving Saladino es tal vez un espejismo que contrasta con la realidad pues, de calle o de piso de nuestras atléticas olímpicos. Damaris, bienvenida a Next Noticias. Gracias. Esperemos que el internet ahora sí, Ahora sí sí, me deje ahora sí. poder. No, lo que comentaba es que es cierto que a nivel colectivo, pues realmente para Panamá en su historia deportiva ha sido muy difícil, exceptuando esa representación de México en el 68 y un equipo de relevo femenino en Roma 1960 en atletismo. Realmente no hemos tenido modalidades de equipo en Juegos Olímpicos a nivel mayor, por decirlo así. Claro. Pero a nivel, por ejemplo, de Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, tuvimos el primer equipo en el futsal masculino. Y también por el otro lado yo creo que es importante dejar claro que eso atiende a una realidad, es mucho más costoso intentar preparar equipos. Entonces, obviamente, como es mucho más costoso, de una u otra forma, uno tiene que atender las prioridades que se tienen en función de las realidades que se tienen. Y eso es lo que ha llevado a que cada vez más sea mucho más complejo poder preparar equipos para poder llegar a Juegos Olímpicos. Pero tú eres basquetbolista y realmente, es decir, nuestra generación de oro, esa generación que ganó el Centroamericano y del Caribe en los 80. Es decir, ¿qué ha pasado en el baloncesto? Que era un deporte que la gente aquí practica, es un deporte que la gente aquí tiene el fenotipo para jugarlo, porque al final nosotros no jugamos contra Estados Unidos y contra España o Argentina la clasificación. Nosotros la jugamos contra Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico. Es decir, que hay una que otra potencia, pero creo que podemos meternos en ese pelotón para llegar a los Juegos Olímpicos. Bueno, no es llegar a Juegos Olímpicos es muy difícil, sea individual o sea colectivo. Por supuesto. Creo que al ser colectivo hace todavía más complejo porque requiere mucha más estructura y obviamente mucho más dinero para prepararlo. Pero yo también debo ser muy honesta y muy sincera en que han habido muchos resultados positivos a nivel colectivo, Claro. especialmente en competiciones federativas. Por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2014, si mal no recuerdo, Panamá ganó el oro o la plata. Hemos tenido, bueno, por primera vez una representación mundial en fútbol. Han habido representaciones importantes a nivel colectivo, pero pienso que parte de tres bases fundamentales y que no es una cosa exclusiva solo de los deportes colectivos, sino que es una realidad que aqueja en general al sistema deportivo panameño. Por ejemplo, cuando uno encuentra estadísticas que te dicen el 88% de nuestras federaciones no tienen al menos una instalación pública de la que dispongan para que sus atletas puedan entrenar. O Pero, cuando uno... Damaris, y tú has sido atleta, tú has sido de esa, bueno, que eso es respetable porque tú perdiste, bueno, no se dice perder, pero sí, no hiciste una juventud igual que la del resto, con salidas de noche, con todo eso, pues por la disciplina que trae el deporte. ¿Se ha sumado alguna vez cuánto dinero nosotros le metemos al año al deporte? Porque yo estoy convencido que versus cualquiera de los otros países es muchísimo dinero. La cosa es que está repartido, mal repartido y sobre todo desperdigado y dilapidado en otras cosas que no es el atleta. Esa es mi gran incógnita. El dinero existe. Lo que no existe es la forma correcta de distribuirlo. Yo hice un estudio justamente haciendo un análisis comparativo de los últimos 5 años de cuánto habíamos invertido en Panamá a nivel del presupuesto público
al deporte. Y la verdad, como bien dices tú, este análisis lo hice comparando Guatemala, comparando Ecuador, comparando Colombia. Es cierto que hemos invertido mucho dinero en materia pública, en deporte. La diferencia está que para el alto rendimiento es muy poco lo que ha llegado. Y ahí es donde vienen las falencias y donde vienen las carencias. En Claro. general, nuestros gobiernos no han tenido la visión, por ejemplo, de establecer un plan nacional de infraestructuras atendiendo a un diagnóstico en función de, sino que usualmente las decisiones que se toman para construir instalaciones deportivas pues atienden a otros tipos de criterios. Y por eso es que vemos que hay 2 o 3 federaciones deportivas que por suerte y que qué bueno, tienen muchas instalaciones deportivas, mientras tanto tenemos, por ejemplo, lo que yo comentaba, que el 88% no tiene al menos una que tenga a disposición. Pero, por Y ejemplo, eso es, el caso emblemático es el del fútbol. El fútbol yo creo que se ha dilapidado muchísimo dinero en los últimos años y ni siquiera tiene un estadio propio, porque al final el estadio Rommel Fernández es del INDE o del PAN Deportes, no de la Federación de Fútbol. sí, pero también creo, por ejemplo, que el desarrollo que ha tenido el fútbol en Panamá, llegando por primera vez a un mundial, ha sido muy importante. Yo siempre uno tiende a ver las cosas desde la perspectiva propia, pero si tú comparas, por ejemplo, los presupuestos de la Federación de Fútbol de Panamá Sí. con la de otras federaciones, te das cuenta, bueno, que no son tan grandes. Lo que pasa es que lo comparamos con otras federaciones locales y vemos que hay una gran diferencia. Pero es un error, Pero, por ejemplo, que exista la Federación de Fútbol de Panamá y la Liga Panameña de Fútbol y no sea una sola organización que maneje todo lo que sea fútbol en Panamá. pero la Liga Panameña de Fútbol es la liga profesional de la federación. Lo que tiene es una entidad autónoma que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con la liga. Eso pasa en muchos lugares, es muy normal. De hecho, la mayoría de las ligas profesionales es así como funciona. Así es como funciona la Real Federación Española de Fútbol, por ejemplo, no es quien dirige o no es quien tiene a su haber la Liga Española de Fútbol. Es una entidad aparte que se llama la Liga, Sí. que es la que gestiona. Sí, sí, yo la verdad que más allá de, por decirlo así, la forma administrativa, creo que en general el problema de nuestro deporte pasa por 3 cosas específicas. Que no existe una política pública en materia deportiva para tener una claridad de cuáles son los objetivos que como país queremos, que no ha existido nunca además, que como país queremos llevar adelante. Segundo, no invertimos en base a diagnósticos y en base a indicadores, sino Sí. que se hace inversiones, bueno, no tomando en cuenta esas realidades diagnósticas y muchas veces más que por emoción o por otras situaciones. Y la tercera cosa es obviamente que el tiempo que ha venido pasando y lo que nosotros como país deportivo hemos dejado de hacer, el restante de los vecinos sí están haciendo la tarea. Entonces las competiciones son cada vez más complicadas y el deporte cada vez más es no solo más científico, es no solo cada vez más profesional, por decirlo de alguna manera, Claro. y es obviamente demanda sí o sí que tú también estés a tono para esas realidades. Yo, por ejemplo, y muy rápido, una de las cosas que comentaba en mi propuesta de gestión, la primera diapositiva era, bueno, ¿y qué dicen los expertos, los que han estudiado? ¿Qué es lo que se requiere para alcanzar el éxito deportivo? Y todo el mundo siempre dice dinero, dinero. Sí, el dinero es importante y es uno de esos elementos, Claro. pero también requiere otros 10 elementos. Y nosotros allí tenemos pues carencias en todos. Así que eso es un poco, desde mi perspectiva, por ejemplo, eh, donde creo yo que realmente tenemos las deficiencias dentro de nuestro sistema deportivo. Pero, por Y que ejemplo, de nuevo, yo creo que así, hay algo que es básico. Uno cuando llega a un puesto como ese, es decir, yo siempre traigo a colación en ese discurso del presidente Kennedy del 60. Dijo, yo en 10 años tenemos que tener un hombre en la luna y lo cumplieron. Es decir, ¿cuáles son las metas reales? ¿Cuáles son las disciplinas que realmente nosotros tenemos alguna posibilidad de llegar con fuerza a unos Juegos Panamericanos y o a unos bolivarianos o a unos Juegos Olímpicos? Es decir, y concentrarnos en eso por ahora. bueno, es verdad que a veces uno tiene que priorizar, pero si tú me haces la pregunta de manera general, yo te digo que tenemos talento y que tenemos posibilidades en todo.
Lo que pasa es que no estamos haciendo la tarea para asegurarnos de que efectivamente se puedan desarrollar. Te doy un ejemplo. Cuando Australia ganó la sede de los Juegos Olímpicos en el 2000, Australia hizo como un cambio de chip en su forma de gestionar y ellos decidieron que más allá de desarrollar sí todos los deportes, iban a tener especial importancia en lo que ellos llamaron deportes estratégicos o claves, porque estos deportes eran los que a la postre le iban a, de alguna manera, garantizar determinadas medallas y de una u otra forma también poder, como quien dice, justificar ante su población las inversiones que en materia deportiva estaban haciendo. Y los australianos agarraron y desarrollaron disciplinas deportivas que estaban, como quien dice, en ese análisis técnico que habían hecho, que veía mucha probabilidad de que ahí con menos trabajo y con menos inversión o con mayor probabilidad de éxito iban a poder alcanzar resultados deportivos, que era lo que ellos querían. Y así fue. Desarrollaron un montón de disciplinas deportivas, tiro, por ejemplo, un montón de disciplinas deportivas que no eran, como quien dice, las disciplinas deportivas más comunes. Entonces, yo creo que parte de la base de una planificación, sí hay que tener, obviamente, ese análisis, hay que hacer priorizar, porque la plata es la que es y tienes que buscar cómo haces que ese dinero lo optimices de la mejor forma, pero creo también que no es justo, como quien dice, no darle la oportunidad a todos y pensar que solo uno u otro tiene las posibilidades, porque no es así. Hay dos cosas importantes que a mí me gustaría mencionar y que a veces se desconocen. Ajá. En este ciclo, por ejemplo, nosotros tuvimos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe no solo la mayor delegación histórica que hemos llevado a Juegos, en la mayor cantidad pues, de deportes, en Juegos Panamericanos, perdón, Sí. sino que además también tuvimos 4 medallas, algo que no conseguíamos. Pero entonces nos ponemos a quejarnos porque es que eran de bronce, tenían que ser. Sí. Pero ¿qué preferimos? Preferimos competir y cada vez estar, como quien dice, en la lucha de ese podio o Sí. solamente queremos la de oro. Juegos Centroamericanos y de Caribe, por ejemplo, también nuestra mejor actuación en 20 años. En Juegos Olímpicos en Río, un diploma olímpico en Alonso Edwards, es la 4ª o 5ª vez en la historia de los Juegos Olímpicos que Panamá consigue eso. Entonces hay muchas cosas positivas, pero estamos solos enfocados de una u otra forma en el oro, y yo creo que hay que estimular primero la competencia, el desarrollo deportivo, la consecución de resultados deportivos es un proceso, no es una cosa que pasa simplemente por naturalidad, ¿no? Hay que trabajarlo. Damaris, porque a mí me llama la atención que ahora hay deportes olímpicos que la verdad es que me parecen disparates, como el breakdance, como el pool dance, como el surf, mientras que deportes como el softball o el béisbol no son deportes olímpicos. Softball y béisbol a la fecha son deportes olímpicos para el programa de Tokio, pero entiendo que para el programa de París 2024 ya no va a estar. Ya no van a estar. Bueno, yo creo, mira, al final varios elementos. La Carta Olímpica establece unos criterios que son los que utiliza hoy para incluir programas, disciplinas deportivas en el programa de los Juegos Olímpicos, pero también que, como todo, en los Juegos Olímpicos de la antigüedad existía una actividad deportiva que se llamaba pancracio, o estaban las carreras de pértiga. Sí, exacto. Y el disco era no sé de cuántos kilogramos, y después, bueno, en los Juegos Olímpicos modernos, inicialmente habían disciplinas deportivas que hoy ya no están. Lo que trato de decir con esto es que la evolución natural de la sociedad también hace que el deporte evolucione, y las prácticas y las realidades que quizás hace 50 o 60 años eran las que a la gente le gustaba, pues ya hoy esos hábitos han cambiado o esas tendencias han cambiado, y yo creo que el movimiento olímpico tiene sí o sí la obligación de adaptarse conforme a esas realidades que la sociedad le va dando, para estar a tono con lo que está pasando con la juventud. Muchos de estos programas, muchos de estos deportes, incluidos ahora breakdance, escalada deportiva, parkour, por ejemplo, son disciplinas deportivas que son relativamente nuevas, pero que tienen muchísimo auge. Sí. Ahora, el eSport ya ese es como quien dice otra harina de otro costal, ¿no? Pero sí creo que es parte natural de la evolución de la sociedad, y que el movimiento deportivo se tiene que adaptar para estar actualizado y para atender esas necesidades que la sociedad demanda. Damaris, ¿cuándo tomas posesión? ¿Cuándo debe ya reconocerse tu triunfo?
Bueno, yo esperaría que muy pronto, falta una pequeña formalidad que es importantísima, que es Sí, ser ya formalmente, valga la redundancia, proclamada electa, y yo espero que en cualquier minuto la Comisión Electoral Independiente emita esa resolución. A partir de ahí, la Asamblea General del Comité aprobó una extensión de mandato a las actuales autoridades de la Junta Directiva del Comité hasta por un plazo de 6 meses después de que culmine el proceso de elecciones. correcto. Así que habrá que sentarse con las nuevas autoridades para poder hacer la planificación de esa transición. Damaris Young, un placer haber conversado contigo y sobre todo, pues, qué nos espera en el deporte mundial y sobre todo nacional. Gracias. Mi- Gracias a ti.